Hola, hola, saludos, bendiciones familias, ¿cómo están? Y hoy tenemos una nueva cápsula de sabiduría y en esta oportunidad pues coincidió con que hoy estamos celebrando el Día del Padre. Sí, aquí y en muchas partes del mundo estamos celebrando el Día del Padre. Entonces quiero hacer primero darle unas felicitaciones a todos los papás que ven este programa, a los que van a ver y a los que en algún momento pues coincidan con este canal. Pues quiero que sepas que en este Día del Padre recibe muchas bendiciones y sobre todo quiero felicitarte porque a propósito de que es el Día del Padre, el Día del Papá, pues entonces me quiero referir a un principio de sabiduría que estoy segura que si tú alguna vez has ido a alguna iglesia, has hablado con alguien que pronto sabe algo de la Biblia, pues probablemente has escuchado esto de lo que te quiero hablar en este día. Entonces, bueno, mi nombre para los que me ven por primera vez es Yerin Páez. Esto es Cápsula de Sabiduría y hoy, fíjate, quiero hacer referencia a un principio, a un mandamiento que todas las personas conocemos, lo repetimos, pero muchas veces no sabemos la trascendencia de lo que significa ese principio, ese fundamento, ese mandamiento o esa ley divina, como tú la quieras llamar. Pero lo importante de esto es que, ¿qué significa? ¿Qué involucra este principio? Y fíjate que el principio de honrar a los padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas largos días. El apóstol Pablo, si alguna vez has oído hablar acerca del apóstol Pablo, este hombre fue uno de los tantos discípulos y enviados de parte de Dios, creyente en Jesucristo, así como yo creo en Jesucristo, creo que soy una enviada de Jesucristo a compartir estas cápsulas de sabiduría, independientemente cuál sea la religión o la denominación religiosa con la que tú te identificas. Estos principios y estas cápsulas de sabiduría obedecen más a un tema de valores que son necesarios que nosotros desde nuestra humanidad, desde nuestra realidad, cotidianidad y en los roles que nos corresponden como miembros de una sociedad, como individuos, como sujetos, como ciudadanos, nosotros podamos tener siempre en cuenta a la hora de nosotros movilizarnos o de la manera como nosotros nos desarrollamos social y familiarmente. Entonces, y esto va a tener impacto no solamente en nuestra vida personal, emocional, espiritual, sino también en nuestra vida político-social, porque de eso depende, de los valores de casa, de los valores de familia, es que depende el buen camino o el buen orden dentro de la sociedad o el buen orden de la familia, las buenas costumbres, la moral, el respeto. Viene precisamente de los valores que aprendemos primero en casa y que muchos de ellos, o por no decir todos, tienen su punto de partida precisamente en esos mandamientos que a nosotros nos enseñan desde niños, en la escuela, en la casa, en la iglesia, la doctrina religiosa, en la que sea, pero siempre te van a hablar de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o como el decálogo o como la ley de Dios. Pero lo importante que tú y yo tenemos que saber hoy es que ese es un fundamento divino, es una ley divina. Y ser papás también involucra una responsabilidad. Y estuve revisando a ver de dónde venía esa palabra papá. Entonces está papa sin acento, de que es un tubérculo, y está papá con acento. Y estos sonidos de las palabras por lo general tienen raíces indoeuropeas, latinas, en fin. Pero lo importante es que esa palabra papá viene de una palabra que se refiere a los obispos, a los sacerdocios, viene del origen de la palabra patriarca. Y esa palabra patriarca, obispos o sacerdotes implican e involucran
una responsabilidad. Los nombres o los significados de las palabras tienen que ver precisamente con lo que ellas intrínsecamente representan dentro de los roles de los hombres de la sociedad o de las cosas. Y el papá no es cualquier cosa, papá es una autoridad, papá significa alguien, un hombre que se encarga de proteger, de cuidar a los miembros de su familia. Los varones, los papás, terrenalmente hablando, son los que ejercen el rol sacerdotal. Sí, por eso es que a los papas en alguna doctrina religiosa le llaman el papa, y lamentablemente se han hecho productos de las religiones, se han segmentado o se han fraccionado o se han tomado algunas palabras con carácter de exclusividad para alguien, pero no, la palabra papá implica la responsabilidad que tiene el hombre de la casa de modelar los principios espirituales, las leyes divinas, de proteger, de bendecir, de cuidar, de proveer, de proveedor, de dar, de cumplir con ese rol. Eso es lo que significa papá, velar porque los miembros de la familia puedan ejercer sus roles de acuerdo a las instrucciones. ¿Y sabes cuál es el papá de los papás? El Padre Celestial. Sí, y todo papá terrenal es necesario que primero sea hijo. No hay tal cosa como que un papá que no sea hijo. Primero el rol de papá comienza siendo hijo, y por eso es que el principio de sabiduría que hoy te traigo, este principio de sabiduría vino desde el principio, desde que se crearon la ley de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. La primera ley que el mismo Padre Celestial escribió con su dedo fue precisamente, uno de estos mandamientos fue: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días. Es un mandamiento, es un principio que condiciona tu largura de vida y que te vaya bien. Por eso es que todos los hijos también están llamados a que los hijos, dice, y en cuanto ustedes a los padres, a los hijos les dice esto, para que te vayan bien y disfrutes de una larga vida. Porque a veces nosotros no sabemos nada más un pedacito: honra a tu padre y a tu madre, y hasta ahí. No, cuando tú honras a tu papá y a tu mamá, tú tienes seguro la recompensa, el beneficio o la consecuencia, el efecto, como tú lo quieras llamar, es largos días y todo te va a salir bien. Sí, pero la honra significa colocar, poner en honor la reputación de tu papá, de tu mamá, traerla. Dice que la palabra honor significa el poder alabar públicamente el rol y el trabajo del papá o de la mamá, y que el honor tiene que ver precisamente con esa responsabilidad que tiene el papá y la mamá de cuidar, de proteger, de proveer, de instruir, de educar, de afirmar a sus hijos, primero en el temor de Dios, ¿sí? En darle conocimiento, en conocer a Dios, a su creador, porque mucha gente habla de Dios, pero no le conoce. Hay mucha gente que dice que no, que bueno, que Dios es el papá de todos nosotros. No, Dios es el papá de los que conocen a su hijo y aceptan a su único hijo, al modelo de hijo que Él nos dejó, que fue Jesucristo. Entonces, cuando tú ves la creación, todos nosotros sabemos que Dios existe. ¿Sabes por qué? Cuando tú ves las nubes, los cielos, las estrellas, los árboles, los animales, aún nuestros propios cuerpos. Entonces, muchos de nosotros necesitamos entender que primero la honra implica que tú cumplas con tu rol como papá y como mamá de proveedor, de protector, de compañero, de autoridad, sí, de uno que enseña. La autoridad no es pegar 4 gritos y castigar a la gente y mandar como si fuera un jefe. No, el papá es un sacerdote, es muy distinto a ser jefe. Es uno que aconseja, es uno que enseña con el ejemplo, es uno que modela los principios de la moral, de las buenas costumbres, del buen orden de la familia, de la fidelidad, del amor, de la confianza en el Señor, ¿sí?
entonces de ser hombre de una sola mujer. ¿Ves? El papá que es así es honrado por sus hijos, por la sociedad, porque su vida es ejemplar, es íntegra. Y cuando un papá se cumple con el rol de proveedor, de cuidador, de protector y de respeto, de amor, de cuidado, de enseñanza en el valor, en las morales, en las buenas costumbres, entonces ese papá debe ser honrado. Y los hijos que honran a los padres y a sus madres, siempre les va a ir bien. Pero ese hijo, para honrar a papá y a mamá, funciona como la ley de siembra y cosecha. Sí, porque el papá debe conocer al único papá verdadero de todos los seres vivos y de toda la creación. Y es nuestro Padre Celestial, que fue increado, pero que nos creó a nosotros. Ese nos dio un modelo de hijo y es Jesucristo. Y el que conoce a Jesucristo como hijo y determina y decide ser como Jesucristo, estoy seguro que será un excelente padre, porque el único que te puede dar a conocer al papá verdadero es el hijo. El único que da a conocer a los hijos son los que dan a conocer al padre. Ese es un principio divino, como la ley de la gravedad. Y por eso es que Jesucristo es el único que te puede mostrar y enseñar y dar a conocer al Padre Celestial. Y si tú y yo creemos en un Dios, creemos en un Padre Celestial, entonces tenemos que venir corriendo a conocer el desarrollo, las características, las cualidades, las acciones de un hijo. ¿Sabes por qué? Porque los hijos son padre. Todo padre primero es hijo. Hay muchos padres que no son hijos y hay muchos hijos que nunca serán padres. Pero todo hijo tiene un papá. Todo hijo tiene una mamá. Y el principio de sabiduría que hoy te quiero dar es que lo honres. ¿Y cómo se honra a papá y a mamá? Amándolos, obedeciéndolos, ayudándolos. Dice el proverbio del sabio Salomón del día de hoy, dice que el hijo que desahucia, que echa fuera a su madre y a su padre, nunca le va a ir bien. Dice que la lámpara de la luz de su vida se apagará. Y por eso yo hoy te quiero animar a que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas largos días. Y a ustedes los papás les digo, abracen a sus hijos, no los exasperen, denle enseñanza a través del ejemplo. Ámenlos, provéanlos, protéjanlos, cuídenlos. Ejerzan sacerdocio, eso es lo que significa la palabra papá, ejercer sacerdocio. Cuando tú ejerces sacerdocio sobre tus hijos, entonces tu autoridad cobra fuerza y tus hijos se someten y tu esposa se someten por causa del amor, de la protección y del cuidado y de la provisión que tú como papá le das. Y si todos los papás supiéramos todo lo que esto implica, te aseguro que tendríamos sociedades y familias diferentes. Así que yo te animo a que hoy a todos los papás en el Día del Padre puedan ejercer su rol de acuerdo al diseño y a los principios que el Dios Todopoderoso como Padre nos dejó y nos legó y nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo, porque solamente Él te puede dar a conocer al Padre, sus características, sus cualidades, pero sobre todo su personalidad. Solamente Jesucristo te puede llevar derechito a la vista del Padre y que tú puedas recibir de su paternidad para que la puedas modelar aquí en la tierra. Así que esta es nuestra cápsula de sabiduría, te la dejo por acá, compártela si te gustó, suscríbete a mi canal si nunca lo has hecho, si es primera vez que nos ve, activa las notificaciones para que te puedas enterar cuando tenemos nuevo material y bueno,
Dale me gusta. En la medida que le des a la manito hacia arriba, otras personas pueden tener opciones de verlo si estamos en las primeras páginas de esta plataforma. Y además de eso, te quiero invitar a nuestros talleres y a nuestra comunidad de salud emocional. Este día jueves a las 7 de la noche vamos a estar hablando acerca de educando el miedo. Así que espero, ve a mi página www.jerinpaez.com. Jerin con G se escribe Jerin, Paez termina en Z.com, y con ese mismo nombre me puedes conseguir en Instagram, en Facebook, y bueno, y comparte todas las transmisiones de este canal. Bendiciones.